Bueno, como aquí podemos ver en el título, vamos ahora a explicar el complejo de Edipo ya con más detalles, ¿no? En una sesión previa estuvimos explicando el mito de Edipo y a partir de ese mito, ahora surge la explicación de este complejo llamado el complejo de Edipo, que evidentemente es muy importante para el psicoanálisis y la psicología en general, ¿no? Recordando brevemente, Edipo, recordemos que fue llamado así por la cuestión de los pies que, como los tenía heridos, ¿verdad? Por su papá, se le habían hinchado. Entonces sus padres adoptivos le dieron este nombre de Edipo, el de los pies hinchados. Entonces, ¿por qué es importante este mito y ahora el complejo de Edipo del cual nos habla Freud? ¿Por qué es importante, digamos, para el psicoanálisis, la psicología y para la vida cotidiana? Fíjense, el asunto es el siguiente, o la importancia, ¿no? Eh, en esta tríada de madre, padre e hijo, ¿qué es lo que representa el padre? Digamos, en una familia hay un padre, pero ese padre, ¿qué es lo que representa en este complejo de Edipo propuesto por Freud? El padre representa a la ley, el padre representa a la autoridad dentro de esa familia. Y bueno, en este contexto, ¿qué representa la madre? Bueno, la madre representa originalmente a esa figura amorosa dentro de una familia. Entonces, el padre representa la ley y la madre representa a una figura de amor, ¿sí? A una figura amorosa. Y obviamente, bueno, en este triángulo decíamos, está el padre, está la madre, y obviamente está el hijo, ¿no? Y entonces, fíjense, esta es la familia, digamos, básica, ¿no? Con padre, madre e hijo. Entonces, ¿cómo es que Freud adapta esta mitología, a este complejo de Edipo? ¿Qué es lo que nos dice Freud que sucede? Bueno, cuando este niño, aquí vemos una imagen de un niño y papá y mamá, está entre, dice Freud, los 3 a 6 años, ¿qué es lo que pasa con este niño? El niño empieza a tener deseos por su madre, ¿sí? Y también el niño a esa misma edad o en ese mismo momento empieza a sentir rechazo por su padre. Es como si el niño quisiera quedarse con la madre rechazando al padre, ¿no? En el caso de un niño. Recuerden que en el mito de Edipo, digamos que Edipo se casa con su madre y mata a su padre. Eso dice el mito, ¿no? Entonces, en una familia donde hay un niño, mamá y papá, ya decíamos, este niño siente el deseo por la madre y el rechazo por el padre. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que no fuera niño, de que fuera una niña? Se presenta algo parecido, ¿no? Entonces, la niña, si fue el caso de una niña, va a sentir ese deseo por el padre y a la vez un rechazo por la madre. En este caso, que es una niña, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien, en este caso, el padre para la niña representa ese objeto de amor, ese objeto de deseo para la niña. Y en este caso también, por ejemplo, la madre representa para la niña la ley, ¿sí? Aquella figura que va a ser la autoridad. Entonces, fíjense, ese complejo de Edipo, se da tanto si en una familia tenemos una niña o si en esa familia tenemos un niño, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño o cuál es la psique del niño? Quiere quedarse con la madre, y rechaza la figura paterna.
¿Qué hace la niña? Quiere quedarse con el padre y rechaza la figura materna. Entonces Freud nos habla de que esto ocurre de entre los 3 a 6 años, ¿no? Como ya decíamos en otras charlas, pues hay otros psicoanalistas que establecen que esto ocurre antes. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el impacto o el problema con este complejo de Edipo? Entonces, fíjense, el impacto es que si este complejo o esta fase, o este estadio no se da adecuadamente, entonces hay conflictos. Por ejemplo, vamos a este primer evento. Ese padre, digamos que aplica la ley, que le dice a su hijo, esa no es tu mujer, esa es mi mujer. Si este padre aplica una ley a ese niño de una forma correcta, de una forma adecuada, digamos que el niño acepta esa situación y el niño va a identificarse con su papá y entonces va a tener, digamos, una salud psíquica. Ahora, lo mismo pasa con la niña. En el caso de que la niña, que se quiere quedar con el padre y rechaza a la madre. Bueno, ¿qué pasa con esta madre? Si esta madre también le aplica a la niña una buena ley, digamos, una ley adecuada, sin ofenderla, sin castrarla, entonces la niña transitará bien ese complejo de Edipo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿En dónde surge la situación? ¿En dónde surge la situación patológica? De que en ocasiones o la mayor parte de las veces, por ejemplo, este padre aplica una mala ley, aplica una ley castrante. Y entonces ahí ya hay un conflicto edípico, ¿no? O a veces, fíjense, ese niño que desea a la madre, que quiere el amor de la madre, no obtiene ese amor de la madre, porque quizá también la madre es castrante o la madre está ausente. Entonces ese niño que originalmente deseaba quedarse con la madre, y rechazar al padre, resulta que no lo consigue, porque esa madre no le da el amor que él desea. Y todavía el padre podría aplicarle una ley castrante. Y ahí surge un conflicto, ¿no? Similarmente con la niña, decíamos, ¿qué pasa si esta mamá, le aplica una ley castrante a la niña? Entonces, si eso sucede, esta niña va a quedar con ese conflicto edípico, porque le están aplicando una mala ley. Ahora, ella intenta quedarse con el padre, intenta tener el amor del padre, pero si este padre también es castrante o si este padre está ausente, tampoco consigue el amor del padre. Y esta niña o ese niño quedan con un vacío y empiezan ahí, digamos, en ese punto los conflictos. De hecho, de aquí surge, fíjense bien, de aquí surge todas esas, digamos, situaciones que se presentan en la comunidad LGBT. Digamos, todo eso surge del conflicto edípico, que lo vamos a ir explicando más a detalle. Ahora, ¿por qué es importante este proceso si no se transita de forma adecuada? Porque pues tiene impacto en la sociedad. Ahora fíjense, hablando de la sociedad, pensemos en una sociedad, cualquier país que tiene su sociedad. ¿Qué representa, digamos, la sociedad? Simbólicamente, para el psicoanálisis, la sociedad representa al simbólico de madre. Es decir, esa sociedad es la que nos va a proporcionar ese amor, ¿sí? Esa es la sociedad, el simbólico de la madre. Ahora, fíjense, en una sociedad o en un país, hay un gobierno. ¿Qué representa un gobierno? El padre. Es decir, aquella figura que va a aplicar la ley, ¿sí? Que va a aplicar la autoridad. Entonces, en un país hay un gobierno
y ese gobierno tiene el simbólico de padre. También en ese país hay una sociedad y esa sociedad tiene el simbólico de madre. Fíjense, está entonces madre, padre y diríamos, ¿dónde está el hijo? Bueno, entonces el hijo en una sociedad serían esos grupos que pertenecen a la sociedad o incluso los individuos que forman parte de una sociedad. Entonces ahí están la triada, esos grupos, ¿sí? Que pertenecen a esta sociedad y esa sociedad como simbólico de madre y el gobierno como simbólico de padre. Entonces, desde que Freud propone este complejo de Edipo, también podemos trasladarlo al contexto, digamos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, ahí surgen muchos conflictos. Por ejemplo, uno de los conflictos, fíjense bien, ¿qué pasa en el caso una familia donde hay, por ejemplo, un niño, pero ese niño tiene, en vez de mamá y papá, dos mamás? Uno se puede preguntar, ¿habrá un conflicto o no habrá un conflicto? O, por ejemplo, una familia que en vez de tener mamá y papá y el hijo, tiene dos papás. ¿Habrá un conflicto o no hay un conflicto? Desde el psicoanálisis sí existe un conflicto. Fíjense, lo vamos a hablar más completamente en otra charla, pero aquí brevemente. ¿Qué pasa cuando hay, digamos, dos mujeres formando una familia y ahí hay un hijo, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres, ¿por qué las pongo así? Porque ellas solo van a poder aplicar la ley, no van a poder darle al hijo el amor de madre, solo le podrán aplicar la ley y normalmente aplicarán una ley castrante. Ahora vamos al caso de que sean dos papás varones con un hijo. Aquí es al revés. Estos papás, ¿qué le van a poder dar a su hijo? Le van a dar un amor. Por eso están ahí los corazones. ¿Le van a dar amor al hijo? Sí. Lo que no le van a poder dar al hijo es una ley. Entonces, hay ahí un conflicto edípico. Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué sucede todo esto, no? Entonces, si nos vamos al problema original, del complejo de Edipo, decíamos, está este niño que desea ese amor de la madre y entonces rechaza la autoridad o la ley del padre. Fíjense, ¿qué pasa si sí lo consigue? Si este niño sí consigue el amor de la madre, y rechaza la autoridad o la ley del padre. Bueno, recuerden que la madre, para ese niño representa su objeto de deseo. Es decir, como en otras charlas lo explicamos, ese es el objeto A, el objeto amado, el objeto anhelado o el objeto que le causa asombro, ¿verdad? O sorpresa, como esa A de asombro o sorpresa. Entonces el niño se queda con la madre, rechazando la autoridad o la figura del padre. ¿Qué pasa más adelante, ya en la vida cotidiana? Que este niño, ya cuando es adulto o un adolescente, siempre va a querer hacer lo que él quiere. Este niño siempre va a rechazar la ley, se va a oponer a la ley, se va a oponer a la autoridad y va a tomar de la sociedad todo lo que él quiere. Va a tomar mujeres, va a tomar objetos que no le pertenecen, simplemente porque son objetos de su deseo. Y él, cuando era niño, no, digamos, aprendió a respetar la ley, la figura del padre. Entonces, ese es el problema cuando este niño no respeta la ley en este complejo de Edipo. Lo mismo sucede en el caso de la niña. Si esta niña logra, digamos, quedarse con el amor del padre, rechazando a la ley,
que se le aplicaría a la madre. Entonces la niña, cuando esté más grande, siempre va a querer, digamos, hacer lo que ella quiere y no va a respetar la ley, ¿sí? Siempre va a querer cumplir sus deseos, sean buenos o no sean buenos. Es decir, esta niña o este niño van a vivir en el goce. Es decir, no hay ley, no hay represión, no hay límites. Y fíjense aquí, este padre, ¿qué es lo que hace? Al poner la ley, pone un límite a ese hijo. Y esta madre, lo mismo, le pone un límite a esa niña o a esa hija. Pero si no lo logran, entonces el niño o la niña no van a respetar límites, no van a respetar la ley. Y cuando eso lo llevamos a nuestra sociedad, ¿cuántas personas no respetan la ley o no respetan las figuras de autoridad? ¿Qué quiere decir? Que hay un conflicto edípico, hay un Edipo no resuelto, no hubo un buen tránsito en ese proceso, digamos, del Edipo, ¿no? No lo procesaron bien. Entonces, por eso la importancia de trabajar estos conflictos edípicos, ¿no? Desde, pues, el psicoanálisis, ¿no? Ahora, decíamos que eh, hay otros problemas aquí escondidos. Por ejemplo, decíamos hace un momento, ¿qué pasa si este padre si aplica la ley, pero de una forma castrante y maltrata al niño, golpea al niño o lo insulta, aplicando una ley punitiva o castrante? Pues este niño ya no va a identificarse con el padre. Ahora va a sentir un rechazo por el padre o incluso va a sentir odio por la figura paterna. Y fíjense aquí, ¿qué pasa cuando ese niño empieza a sentir ese odio por la figura paterna? Bueno, esos niños son los futuros, digamos, psicópatas, ¿no? O los asesinos seriales, que van a estar matando de forma inconsciente a esos hombres que se encuentran en la calle, pero no están matando a esos hombres porque les hayan hecho algo. Están matando a esos hombres que para él representan una figura de autoridad. Están matando al padre porque ese padre les aplicó una mala ley. Por eso decíamos que es importante transitar bien por este conflicto edípico, ¿no? Ahora, a veces el padre simplemente no está, digamos que abandona a la familia, no hubo esa figura de autoridad. Entonces a veces hay niños que van creciendo con esa falta. Me faltó la figura del padre, me faltó el amor también del padre. Entonces este niño va a estar buscando a esa figura paterna inconscientemente, ¿sí? Y ya cuando es adolescente, adulto, digamos, esas relaciones amorosas las busca en figuras de su mismo sexo, pero es por esa carencia del amor del padre. Y lo mismo va a pasar, digamos, en el caso de la niña. Si esa mamá aplicó una ley castrante o una mala ley, pues esta niña va a sentir no solo rechazo, sino odio por la madre. Y también cuando esta niña crece, va a sentir odio o rechazo hacia las mujeres, ¿no? O a veces la psique responde distinto. Y esa madre que no tuvo, esa madre, digamos, que no aplicó una buena ley, que no fue una madre amorosa, esta niña la va a estar buscando toda su vida de forma inconsciente. ¿Y en dónde la va a buscar? En parejas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve parejas del mismo sexo, por ejemplo, poníamos hace rato en las figuras, este, por ejemplo aquí, dos mujeres, ¿qué buscan ellas de forma inconsciente? El amor de una madre, ¿sí?
Y entonces, si estas dos mujeres están buscando inconscientemente el amor de una madre, ¿qué es lo que pasa? Que ellas, como buscan ese amor de forma inconsciente, ¿qué les queda? Aplicar la ley si tuvieran un hijo. Lo mismo sucede con los jóvenes. Si estos muchachos no tuvieron esa figura paterna, la van a estar buscando inconscientemente, ¿sí? Están buscando al padre, por eso buscan una relación con otro hombre. Y entonces ellos, si tuvieran familia o por adopción o lo que sea, ¿qué le van a dar a ese hijo? ¿Le van a dar amor? Sí, pero no le pueden aplicar la ley porque justamente la ley es de lo que ellos carecieron. Entonces, ahí está el impacto del complejo de Edipo. Y decíamos que este complejo de Edipo también se presenta, digamos, a nivel social. Eh, por ejemplo, ¿no? Decíamos, esa sociedad que representa al simbólico de qué? De la madre. Entonces, ¿qué esperamos de la sociedad? Que nos dé amor. Ahora, ¿qué esperamos de un gobierno? Que aplique una buena ley, una autoridad correcta. Pero cuando esto no se da, entonces esos grupos que pertenecen a la sociedad, que son como el simbólico del hijo, entonces tienen conflictos, ¿sí? Empiezan a sentir rechazo por la autoridad o quizá empiezan a tener esa falta de autoridad o rechazo por la sociedad o empiezan a pedir atención de la sociedad. Y ahí vemos todos los conflictos que surgen, digamos, a nivel social. Fíjense, en nuestro país actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Observemos, fíjense, o en cualquier país que suceda lo mismo. En nuestro país tenemos hoy, fíjense bien, un gobierno, pero este gobierno hoy está representado, ojo, por una mujer. Entonces, fíjense, esa ley, ¿sí? Que la debe de aplicar el gobierno está representado por una mujer en nuestro país, que es México. Ahora, ¿qué representa la sociedad? El amor de una madre. Entonces nosotros en México tenemos esta situación. Es decir, una sociedad que es el simbólico de la madre y un gobierno que es el simbólico del padre, pero representado por una mujer. Es como si tuviéramos dos mujeres en la familia, una en el poder o en el gobierno y otra que es la sociedad. Ah, bueno, pues estas mujeres, digamos, simbólicamente, ¿qué es lo que nos pueden aplicar? La ley. No nos pueden dar amor, porque inconscientemente estas dos figuras, lo que ellas buscan es un amor, un deseo, digamos, por esa figura materna. Y entonces se lo proporciona. ¿Y qué es lo que nos dan a los grupos que pertenecemos a la sociedad? Nos van a aplicar una ley. Entonces, si vemos a nuestra, digamos, gobernante, ¿qué es lo que hace? Aplica una ley, pero esa ley normalmente la van a aplicar de forma castrante y la sociedad responde de la misma manera. También aplica la ley, es decir, aplica una ley castrante. Por lo tanto, cuando en un gobierno el simbólico de la sociedad, digamos, que es la madre, tiene en la contraparte al simbólico de la ley, pero también representado por una mujer en este caso, entonces lo que queda es que estas dos figuras van a aplicar una ley castrante, ¿sí? Por eso decíamos que si hay un conflicto, y eso viene desde el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchas situaciones. Cuando hay dos mujeres, cuando hay dos varones,
Y entonces de estas combinaciones van surgiendo, por ejemplo, la comunidad, decíamos, LGBT. ¿Por qué la L? ¿Por qué la G? ¿Por qué la B? ¿O por qué la T? Lo vamos a ir, digamos, trabajando de forma paulatina, pero el punto es que este complejo de Edipo, digamos que es determinante para entender la conducta social, ¿sí? De aquí surge todo. De aquí surge, digamos, el perverso. De aquí surge, por ejemplo, el maníaco sexual o el depredador sexual. De aquí surge, ¿sí? Porque a veces en esta parte de este conflicto edípico que no se resolvió bien, entonces el inconsciente siempre va a buscar lo que no tuvo o lo que no procesó bien, ¿sí? Entonces, si ese niño no tuvo, por ejemplo, ese amor de la mamá, lo va a estar buscando de forma inconsciente. Si ese niño no se crió con esa figura paterna, puede estarla buscando de forma inconsciente. Y ahí, después de explicar todas las variantes, vamos a analizar aquellos casos, ¿no? De los asesinos seriales, Ted Bundy, eh, Jeffrey Dahmer. ¿Por qué esa conducta? ¿De dónde vino? Ah, bueno, del conflicto edípico no resuelto, ¿sí? Entonces el impacto es bastante grande, ¿no? Entonces si vemos en la sociedad esas conductas del por qué, digamos, una pareja formada por dos varones o por dos mujeres, o los que son bisexuales, o los que son travesti o transexuales, proviene de aquí, de un conflicto edípico no resuelto, ¿sí? ¿Qué faltó en ese triángulo edípico? ¿Faltó el papá? ¿Faltó la mamá? ¿O estaban los dos? ¿Los dos aplicaron una ley castrante? ¿O los dos dieron amor al hijo? ¿Cómo fue? Cuando hay un conflicto es que, digamos que hubo un Edipo no resuelto. Puede ser que los dos padres fueron castrantes, o uno lo fue y el otro no, o uno estuvo ausente y el otro no, o los dos estuvieron ausentes. Y eso ocasiona en el niño o en la niña un conflicto, que si no lo resuelve, después va a aparecer en su conducta, ¿sí? En su conducta psíquica. Oye, a este niño le gustan los niños, o a esta niña le gustan las niñas. O este niño le gusta vestirse de mujer, o a esta niña le gusta vestirse de hombre, y todas las variaciones que ya conocemos, ¿no? Pero mucho de eso, o la gran mayoría, proviene de aquí. Por eso la importancia de tener padres suficientemente buenos, ¿sí? Padres que apliquen, digamos, el amor, en este caso de la madre, y el padre que aplique una ley amorosa. O en el caso de las niñas, digamos, una madre que aplique también una ley adecuada, que no sea una ley castrante, para que la niña entonces, digamos, que entienda que no se va a quedar con el padre y pueda identificarse con la madre, que es lo que se quiere, ¿no? Que la niña sienta también amor por su madre y por lo tanto se identifique con ella, con lo que ella hace y con lo que ella es. Y lo mismo el niño, que ese niño sienta un buen amor por su padre también y que al final logre identificarse con su padre. Y más adelante él tenga una, digamos, conducta sexual que sea heterosexual, ¿no? Pero cuando eso no se presenta, vienen todas las otras posibilidades. Entonces, ¿pero de dónde surge? De aquí, de este conflicto edípico, ¿no? Entonces, cuando vemos en la sociedad
a esos hombres buscando inconscientemente el amor de una mujer o queriendo hacer lo que ellos quieren sin respetar la ley, proviene de aquí, ¿sí? O cuando vemos a esos, por ejemplo, asesinos seriales, proviene de aquí, ¿sí? ¿Quién te trató mal? ¿Tu mamá o tu papá? ¿O qué estás buscando inconscientemente? ¿La figura de mamá o la figura de papá? ¿Qué pasó? Por eso en el psicoanálisis siempre decimos, cuando tenemos un paciente, lo más importante para nosotros es analizar su historia para ver en dónde está el conflicto y lo puedas procesar de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, vean la importancia de este complejo de Edipo. Obviamente, ahorita comentamos algunos detalles de que si hubiera dos mujeres en la familia o dos hombres, pero lo vamos a comentar obviamente más a detalle en una sesión posterior. Sin embargo, ¿por qué es importante este complejo de Edipo? Porque es la base del psicoanálisis, es la base para que entendamos la conducta del hombre o de la mujer y todas las posibilidades que vemos a nivel social, ¿sí? Los que son agresivos, los que son perversos, los que son, pues, por ejemplo, violadores o los que son secuestradores, todo eso se explica desde el complejo de Edipo, ¿sí? O los que, pues, ya decíamos, ¿no? Se convierten en asesinos seriales, ¿no? ¿Qué es lo que estaba buscando, ¿sí? Ese adulto que no tuvo cuando era niño, ¿sí? Buscaba el amor de mamá, buscaba el amor de papá, sintió odio por mamá, sintió odio por papá. Por eso nos dicen siempre, digamos, desde que estamos en la escuela, ¿no? Que la familia es el núcleo de la sociedad. Y efectivamente, de aquí parte todo, de cómo se estructura una familia. Eso nos va a dar una idea de cómo va a ser la sociedad. O si nosotros, por ejemplo, vemos una sociedad descompuesta en muchas situaciones, es porque el núcleo de la familia no se estructuró de forma adecuada, ¿sí? Quizá hubo un padre alcohólico o una madre que consumía drogas, o los dos hacían lo mismo, o este niño era golpeado por uno o por los dos padres, o era rechazado por los dos padres, no le dieron amor y tantas situaciones, ¿no? Entonces, de ahí que entender bien el complejo de Edipo eh, nos llevará a comprender la conducta del adolescente, del niño, del adulto, ¿no? Entonces hoy es una primera entrada a este complejo de Edipo y poco a poco en otras sesiones vamos a ir, digamos, desmenuzando todas sus variaciones, ¿no? ¿Por qué la L? ¿Por qué la G? ¿Por qué la B? ¿Por qué la T de la LGBT? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que la podemos analizar? Lo vamos a analizar de manera específica y vamos a ver el impacto que tiene a nivel social. Bueno, entonces, de este mito que decíamos al principio, del mito de Edipo, que lo comentamos también en otra sesión, en otra charla, por ahí pueden verla, de aquí Freud retoma para explicar este complejo de Edipo que ya decíamos, él propone que empieza por ahí de los 3 años, de los 3 a los 6 años. Sin embargo, otros psicoanalistas proponemos que empieza desde antes, ¿no? Desde una etapa, digamos, incluso neonatal, y hay propuestas de que puede empezar en una etapa prenatal, ¿no? Pero bueno, Freud dice que empieza a los 3, pero al final de cuentas, esas variaciones del complejo de Edipo nos llevan a entender lo que pasa a nivel social, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a dejar aquí la charla. Vamos a seguir hablando del complejo de Edipo y todas las posibilidades que tiene para que vean que es muy amplio. Si entendemos el complejo de Edipo, y todas las variaciones que tiene, vamos a entender mejor, lo que vemos a nivel social, ¿sí? Esas parejas formadas por dos varones, por dos mujeres, esas personas que son bisexuales, transvesti, transexuales, intersexuales, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí va surgiendo todo. Y bueno, incluso esas conductas sexuales, ¿no? Esa sexualidad de aquí va surgiendo, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de este complejo de Edipo, ¿no? Y también por ahí decíamos, cómo es que de un mito, retomando la figura del mito, podemos entender la conducta humana, ¿no? Hay otros tantos mitos que vamos a ir analizando poco a poco y los vamos a enlazar con lo que sucede, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Hay varios mitos. El de Narciso también lo vamos a ver, o el de Prometeo y otros tantos, y vamos a enlazarlos con lo que vemos en el mundo real, para que entendamos un poco mejor cada vez la psique humana. Y no solamente la conducta psíquica, sino también, fíjese bien, cómo es que van surgiendo las enfermedades. Ya hablamos en otra charla ahí en el canal de si los órganos tienen un psiquismo y cómo es que el psiquismo responde también al evento traumático, ¿no? Entonces está interesante cómo todo esto va en conjunto, dándonos esa pauta para poder, pues, comprender la psique, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos enfermamos de la manera en que nos enfermamos, y todo está en comprender, digamos, y analizar el psiquismo, ¿no? Desde las primeras etapas del nacimiento, cuando somos niños o incluso cuando estamos en el vientre materno. De ahí va surgiendo todo. Incluso fíjense cómo es que algunas personas que se dedican a actos delictivos dicen, es que yo tuve una buena infancia, tuve buenos padres. Y entonces uno se pregunta, bueno, si tuvo buenos padres, puede ser que el evento traumático sucedió antes, en una etapa que esta persona no recuerda. Por ejemplo, de 0 a 1 año. Ahí pudo llegar el evento traumático, ¿sí? O incluso antes del nacimiento, en la etapa fetal o en la etapa embrionaria. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir comentando, en sesiones posteriores. Y bueno, ahí ya sabemos que hay otras charlas, para entender, todo esto que está relacionado con la conducta humana, ¿no? Y que nosotros la analizamos desde el psicoanálisis. ¿Por qué lo hacemos desde ahí? Porque entender la historia nos va a llevar a la cura, para que el paciente en terapia, pueda resimbolizar esos eventos traumáticos. Desde otros modelos terapéuticos, no se ataca el origen del conflicto, y por lo tanto el paciente vuelve, digamos, a repetir, cada X tiempo, lo mismo, ¿no? Es lo que llamamos la compulsión a la repetición. Oye, pero ya habías ido a terapia, ¿por qué otra vez caes en lo mismo? Porque no se ha ido a la raíz del conflicto. O por ejemplo, el paciente está en ansiedad, va al médico, le receta un medicamento para disminuir la ansiedad y a los pocos días vuelve la ansiedad. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto el conflicto. ¿Dónde está el evento traumático que le genera esa ansiedad o ese estrés o esa depresión? Por eso es importante psicoanalizarse, el psicoanálisis, porque nosotros vamos a ver en la historia en dónde, en qué momento
surge el evento traumático para que el paciente lo pueda resignificar, resimbolizar, darle otro significado y que no afecte su vida. Bueno, entonces terminamos la sesión de hoy y en la siguiente sesión vamos a seguir hablando del complejo de Edipo y todas estas variantes que ahorita hemos estado comentando para tener una mayor comprensión de la conducta y de la psique humana, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente colaboración.